Bueno, tenemos también, si me permitís, Hugo, también a Fausto Spotorno, allí, prestigioso economista. También, Fausto, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno? A ver, desde el punto de vista de la salud, no soy especialista como para saberlo. Desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista económico, obvio, a ver, es una cuestión de costos, digamos. Acá lo que sí puedo decirte son las consecuencias de estas medidas en materia de salud que ha tomado el gobierno. Van a ser consecuencias negativas sobre la actividad económica. Ahora, después, si ese costo vale la pena pagarlo por un tema de salud, te diría que es más una decisión política que otra cosa. Yo creo que a esta altura ya las restricciones son suficientemente grandes como para empezar a ver que el costo económico va a ser importante, ¿no? Entonces, también hay que sopesar hoy en las decisiones cuál es el costo económico, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero Creo que ¿qué hay significa cosas todavía que para va a ser hacer. traducido cuando decís va a ser importante? Va a ser importante en el sentido o sea, que va a haber, por ejemplo, va a haber empresas que van a quebrar. Menos empleo, empresas empleo. que van a cerrar. Exactamente. Me imagino una agencia de turismo hoy con empleados, yo no sé cuánto puede aguantar en estas condiciones. Un comercio que no pueda vender, no sé cuánto puede aguantar en estas condiciones. Sí, recién Walter nos mencionaba eso, las pymes, las agencias de viaje, el 95% son pymes. Exactamente, pero ya están teniendo problemas empresas grandes. Hay empresas grandes con problemas. Y uno piensa que las empresas grandes tienen más espalda, pero ojo que tampoco son infinitas las espaldas, ¿no? Entonces vas a tener costo económico y eso implica menos trabajo, menos empleo, menos empresas. La cuestión es, ¿tiene forma el gobierno de reducir este impacto económico? Yo creo que sí. Pero ¿Y cuál sería la alternativa entonces? Tampoco puede hacer, digamos, una enorme cantidad de cosas. Tiene recursos muy limitados también el gobierno desde el punto de vista fiscal, que es donde más puede hacer, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, me imagino en estas condiciones, si te viene a buscar la FIP o rentas de la provincia, de cualquier provincia, o de la Ciudad de Buenos Aires, y te pide que le pagues impuestos, y vos no estás teniendo ingresos, y tenés que pagar los salarios, y tenés que devolver el préstamo al banco, y pagar servicios de luz, gas, electricidad, no podés hacer frente a todo si no tenés ingresos, ¿no? Claro. Bueno, pero a ver, el gobierno está evaluando ayudar a pagar salarios, por ejemplo. Algunos critican esta medida, digo, está bien, está mal, según tu mirada, digamos, política, ¿no? Está evaluando, pero te escuché mal. Se está evaluando ayudar a las empresas a pagar salarios. Sí, el repo está muy bien. Exactamente. Está muy bien. Son medidas que se pueden hacer. Yo creo que también habría que pensar seriamente en la recolección de impuestos. O sea, en este momento, donde la gente no está teniendo ingresos, tiene ingresos limitados. Que haya un perdón impositivo, decís vos. No. Pero, por ejemplo, retenciones y percepciones a impuestos. Claro. O el CIRCREP de las provincias, o impuesto al cheque, que vos apenas cobrás, lo poco que cobrás, apenas cobrás, lo primero que pasa es que viene el Estado y te saca plata. Claro. Sea por el lado de las retenciones, por las percepciones o por el lado del impuesto al cheque. Hoy, fíjate, el primero que cobra cuando cobra una persona es el Estado, ¿no? Entonces, ¿Es el momento menos indicado para aumentar las retenciones? estoy hablando de retenciones no al agro, sino de las retenciones pero te pregunto, de ingresos brutos. de paso te pregunto. Sí, obviamente. Es el único que está funcionando, lo vas a frenar. Hugo, ¿pensás igual? Yo coincido en que hoy la política tiene que ser fiscal y no monetaria. Tiene que haber un claro acompañamiento del Estado. Esto está pasando en todo el mundo. España acaba de anunciar un paquete de 200.000 millones de euros de acompañamiento a las empresas y a las familias. Seguramente Argentina va a tener que ir por este camino. Lo que pasa es que los recursos en Argentina son absolutamente limitados, con un déficit todavía primario del 0,4% del año pasado. Entonces, la verdad que las herramientas son escasas, pero va por ahí. Me parece que si Argentina no logra, vuelvo sobre esta lógica de dos escenarios, si nosotros no logramos evitarla o detener la propagación y tiene que cerrar o tiene que ralentizarse fuerte la economía, la ayuda fiscal del Estado hacia las familias y empresas va a ser mucho mayor. Sí, la verdad es que sí, coincido en ese sentido. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Mi idea para mí no es que el Estado ceda recursos porque no tiene muchos recursos. Lo que sí puede evitar hoy el Estado nacional y provincial es ser el causante de sacarle recursos que la gente no tiene todavía. Claro. Entonces, si vos cobras un pago y primero que cobras el Estado, porque te retiene a cuenta de futuros impuestos, eso hoy es muy lastimoso, porque el señor necesitaba ese pago para hacer otros gastos, otros consumos, ¿no? Entonces, por lo menos evitar que el Estado sea el que esté financiándose con el sector privado, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de riesgo con el sistema bancario, con este tipo de emergencias? No, a ver,
puede ser que crezca la mora. Argentina igual no tiene una mora muy elevada. Puede ser que crezca la mora, la gente que se retrasa en los pagos, eso puede pasar. Me parece que por ahí se puede tomar alguna medida por parte del Banco Central desde el punto de vista de la fiscalización bancaria, para flexibilizar las mediciones de morosidad, etcétera, y de castigos. Lo mismo pasa con las provincias, cuando alguien se retrasa con los pagos de impuestos también me parece que hay algún espacio para hacer eso, pero no creo que pase mucho más que eso, a menos que haya quiebras importantes, ¿no? Sí. Fausto, a ver, ¿vos crees que puede llegar a venir un parate general al final? Como en un primer momento lanzó el presidente, lo había comentado, después finalmente no llegaron a esa medida tan drástica. Porque digo, un parate general, el impacto económico sería desastroso. Yo creo que a esta altura del partido ya hay que empezar a evaluar medidas económicas de alivio, porque como decía Hugo, los recursos son muy, muy escasos, entonces hay que ser sincero en la capacidad que tiene el Estado para estimular la economía. Y la capacidad que tiene el sector privado para seguir funcionando. Acordate que el sector privado viene de 2 años de recesión conseguida. ¿Y qué va a pasar con la deuda, Fausto, al final? Bueno, la deuda se complicó. Para mí, a ver. Algunos decían al final nos beneficia y otros dicen no, nos perjudica. ¿En qué quedamos? En principio diría que te perjudica, ¿tá? Porque el riesgo país es más alto para todos, incluso para países que no tienen problema la deuda. Eso significa que te van a pedir más rendimiento de lo que te pedían antes. Pero también es cierto que si el gobierno es una oferta adecuada y digerible para los mercados, atractiva, yo creo que van a estar los acreedores más dispuestos a firmar hoy rápido de lo que estaban hace un tiempo atrás. Pero para ponerlo en perspectiva, esto es como que te queda 1 minuto, te des un tiro libre y te hay que poner en el ángulo, ¿no? Esa es la situación de la deuda. Si la pones en el ángulo, fenómeno. Si no, se va a complicar muchísimo más. Pero bueno, eso es algo que tiene que tratar el ministro Guzmán. Desde el punto de vista de la economía real, de la calle... Ahora, un instrumento que tiene el gobierno es la emisión, evidentemente. No queda otra. Sí, pero es riesgoso. Argentina no es que es un país sin inflación, ¿no? Argentina es un país con 50% de inflación. Ha bajado en los primeros 2 meses, pero tampoco es como decir, bueno, ya está, terminamos con la inflación. Marzo, te digo que los números de marzo de inflación no vienen fenómenos, vienen más bien fuertes. Entonces no tenés tanta capacidad de emitir dinero. Pero, a ver, ya te digo, esto va a ser una cuestión de elegir los males menores. Me parece que no tenés hoy algo que te salga bien. Va a ser cómo hacer para que el Estado saque un poquito el pie de la espalda que tiene sobre el sector privado para que pueda funcionar. Y después ver cómo hace el Estado para financiar esa caída en los recursos fiscales, que lo va a tener más allá de que haga o no haga en materia fiscal, pero me parece que es momento de empezar a pensar algo de alivio impositivo, ¿no? Sí, tal cual. Fausto, por último, para despedirte, porque imagino que algunos deben estar también pensando en esto, ¿dónde refugiarse en el tema inversión? Digo, los inversores, ¿qué pasa con eso? Digo, ya hay mucho temor de que los fondos buitres aprovechen la caída de los bonos, por ejemplo, ahí ya tenemos un problema, pero ¿dónde refugiarse en estas épocas? Mirá, no hay mucho lugar donde refugiarse. ¿Dólar? No. Mirá, te das cuenta porque el bono del Tesoro americano subió porque es uno de los pocos lugares donde refugiarse. Decía Hugo, con mucha razón, que ojo que atrás de esto, en el mercado financiero, ya venía cocinándose una burbuja, por así decirlo, ¿no? Si vos mirás los valores de las compañías a nivel en Estados Unidos, las grandes compañías que cotizan en el S&P 500, están en los picos máximos históricos en relación al PBI, solamente comparado con lo que había sido antes la crisis.com. O sea que estaba medio burbujeado el mercado. Vino esto, pinchó una parte de la burbuja, tuviste 2 lunes negros consecutivos y un jueves en el medio para acumular, y ya la caída empieza a ser la caída similar a la crisis.com del 2001. Y en cierta forma se parece, porque en el 2001 tuviste la caída de la .com, y si no te acordás, también no hubo un virus, no hubo una enfermedad, pero hubo un evento similar en el 2001 que fue lo de las Torres Gemelas, que disparó un escenario similar a este, donde se cerraron vuelos, se cortó la comunicación y tuviste una crisis que te duró un tiempo. ¿Vos crees que el gobierno subestimó el problema digo, en lo económico o no? ¿O lo agarró? No, yo creo que no es una cuestión de subestimar o no. Lo que pasa es que vos tenés costos económicos que tenés que empezar a evaluar en algún momento. Bueno, estos son los beneficios, son los costos. Decía recién, mirá. Sí, pero a ver, la caída en las exportaciones se habla de casi 4.000 millones de pérdida. Puede ser. Es mucho. Bueno, puede ser, pero ahí también se junta otro efecto, y es que
con esta caída de los mercados, las monedas emergentes, la de Brasil, la de Chile, se han devaluado muchísimo, justamente porque esta búsqueda de refugio, los fondos salieron de los países emergentes, se fueron hasta Estados Unidos, hacia el bono del tesoro, se devaluó el real brasileño, y resulta que para los brasileños comprar Argentina es muy caro, a 63 o a 65. Entonces también te juega un efecto sobre las exportaciones más allá del comercio, ¿no? Acá es un tema ya de política y de evaluar riesgos y beneficios todo el tiempo. ¿Cuál es el beneficio de tomar una medida y cuál es el costo de tomar esa medida, ¿no? Costos y beneficios, es el momento de empezar a evaluar costos y beneficios. No diga que no haya que seguir haciendo restricciones. Lo que digo es, hay que evaluar más los costos porque ahora los costos se empiezan a hacer en subida, ¿no? Cada medida empieza a tener un costo cada vez más grande y vamos a ver cuál es el efecto total. Ojo, también hay costos que no vas a poder evitar porque hay parte de la crisis que viene de afuera. Claro, es cierto. Bueno, Fausto, muchísimas gracias, como siempre. Nada. Muy gentil de tu parte por haber estado aquí.